Historia de los castillos de España. España es el mejor país para los amantes de los castillos, pues el número de los conservados y su variedad artística, histórica y cronológica es enormemente. La definición para los castillos no es fácil, aunque para que un edificio se considere castillo, normalmente debe tener un recinto más o menos rectangular y que se adapte al terreno. A este una torre habitable, un patio de armas, alrededor del cual se disponen diferentes dependencias. Lateralmente, el castillo medieval del campo. Aplicando esta hegemonía ya que los musulmanes se prescinden de la torre del homenaje y en ese caso los alcanzadas se convierten en verdaderas ciudadelas con multitud de torres y dependencias intercomunicadas. Podemos decir que el castillo es un edificio que responde a la necesidad de defensa en una época marcada por las guerras, las conquistas y las razzias de castigo y pillajes que se pudieron comenzar. Con el tiempo, el castillo medieval se convirtió en el palacio y en que con ello apareció un gusto estético. Los elementos de la arquitectura de los castillos obedecen plenamente a las condiciones necesarias para rechazar ataques. Las ubicaciones en lo alto, se diría que los castillos medievales o roca para evitar de forma que el ataque del enemigo fuera el de construir túneles o minas bajo el muro para su posterior hundimiento. A eso se podría decir que entre las grietas de los muros, también encaramándose en las alturas, se dificultaba el uso de batidas o torres de madera móviles usadas para el invasor en el asalto al cual a darse en el foso o barreras. En el caso de algunos, en estos asaltos solía disponerse de un foso para alejar lo máximo al enemigo, y a esto en ese foso era completado con una serie de cardos de hierro, estacas o cepos para impedir al asalto a caballo. Luego a esto se construiría una barrera exterior. Un espesor y altura de los muros es lógicamente que sus muros fueran de gran anchura y consistencia para insistir la percusión en los arietes, gatas y otros proyectiles lanzados con catapultas. A estos los muros, además de ser anchos, eran de gran altura y de dificultad al asalto con escalas. Los materiales en diversos serían la artillería, mampostería, calicanto, tapial, ladrillo, almenas y también matacanes. A estos los muros, la mayoría de las dependencias estaban retomadas por almenas. Estos elementos de defensas de los muros eran los balcones, como se podía saber, amatacanados en espacios salientes de los muros, en los cuales se tenía una situación alta y privilegiada sobre el enemigo que agolpaba sobre esta cerca de los muros.
puertas protegidas entre estos elementos arquitectónicos, los castillos podrían ser no más sofisticados, sino que eran las puertas para las defensas. Se fueron usando múltiples sistemas y combinados para las construcciones de matacanes o garitones sobre la misma. Se recrean saeteras orientadas, situándolas bajo las torres del homenaje. A estos también se les añadía a la madera con hierro para evitar el incendio, situarlas mediante opuestas a las barreras. De esa manera se utilizaban trancas en disposición horizontal para evitar sus roturas, acordarlas en ángulos rectos, en situar antemuros o barbacanas en las torres del homenaje, y así, si el castillo se ha ido ofreciendo a múltiples resistencias escalonadas al invasor en el sistema defensivo de su arquitectura, siendo esta, con la entrada del patio de armas, la conquista definitiva terminaría con la toma de las grandes torres del homenaje. Para los constructores de castillos recurrían a diversos ingenios, como establecer la entrada de los pisos altos de la muralla y con dificultad de acceso, la construcción de muros perimetrales o camisa de construcción de nuevos matacanes y cadalsos de madera para albergar soldados, aljibes para poder disponer del agua en el tiempo. Se fue excavada en su depósito en el suelo para aprovechar el agua de lluvia. Este aljibe solía ser abovedado y estaba recubierto de pinturas de, por así, infiltraciones llamadas almagras, características de los castillos de España respecto a los europeos. Las singulares circunstancias históricas que vive España durante la Edad Media determinaría un panorama distinto de otras partes de Europa. En España, y desde comienzos del siglo VIII, a un larguísimo periodo de intermitencias bélicas, lo que es entre cristianos y musulmanes, sino entre los propios reinos de taifas, entre unos y otros. Ellos determinan la construcción innumerable en los conjuntos de fortalezas de tipo militar y de carácter funcional, e incluso definirlas como agrestes. Los castillos construidos en España son más bien pequeños, y a estos decir que hay excepciones de grandes dimensiones con torres almenadas, para saber raramente rematadas en chapiteles de material diverso, como se podría decir en mampostería, sillería o en ladrillo. Es decir, sin enfoscar, también se puede tener alrededor de este un foso en seco. En esos modelos de castillos españoles se aleja mucho de los castillos palaciegos en el centro europeo, con multitud de ventanas, jardines, capillas, patios palaciegos o fosos con agua. Otras de las características diferenciadoras de los castillos españoles es que, aunque también hay algunos que han permanecido habitados permanentemente desde su construcción, en general, algunos fueron abandonados a medida que sus originales en el uso y desuso defensivo fueron superados por las tecnologías armamentísticas de la época. Hacen que perduren en España una de las colecciones de ruinas y castillos aceptables
estando de conservación casi por completo en su estructura medieval pura, tales ser los destacables en colecciones de castillos milenarios anteriores al año 1000, conservados en España de épocas hispano-musulmanas. Otras peculiaridades de los castillos de España frente al resto de Europa podrían decirse es de la propiedad. Si bien en Europa feudal el castillo sería de propiedad de un noble o de lo que representan sus vasallos en casos de agresión, a cambios en castillos a las órdenes militares para la protección de un territorio amenazado por las cercanías del Andaluz. En el siglo XIV y XV, los reyes ceden castillos a familias nobiliarias, de las cuales Lara, Velasco, Pacheco, Mendoza, entre otras, forman castillos o construirán nuevos como palacios de residenciales. Y a decir en estos tenemos que señalar el reinado de los reyes católicos y las concentraciones de su poder en multitud de castillos. Son construidos y conduciéndolos con finales a las insurrecciones nobiliarias. En estas especificaciones los castillos de España, cristianos y musulmanes, Alcalá, proviene del Galca, es cualquier castillejo musulmán corriente, Alcázar del Abre, Alcárza, en el cual es un gran palacio fortificado, es decir, con habitaciones residenciales, y el diminutivo de Alcazair da en el castellano otro nombre muy presente en la toponimia española, Alcocer. Alcazaba del árabe Alcazaba expresa una verdadera ciudadela fortificada con viviendas civiles, mezquitas, entre otras. Burj, torre árabe de grandes dimensiones y habitables de planta cuadrada. Atalaya del árabe Talalá, torre árabe circular de pequeñas dimensiones ubicadas en el alto para vigilar y comunicar entre otras atalayas o poblaciones. Torres viene del latín turris, hace la diferencia a edificaciones cristianas por elevación con habitaciones superpuestas. Castillo Torrejón, castillo cristiano con torre del homenaje de grandes dimensiones con garritones esquineros. En la historia de los castillos españoles medievales, castillos cristianos del siglo VIII, IX y X, en esta situación de los siglos VII, con las invasiones musulmanas, se opuso el inicial proceso de defensa por parte de los hispano-visigodos que emigraron a las montañas asturianas con su paulatina reconquista de las tierras que fueron meridionales, y en las consiguientes incursiones árabes hubo que iniciar la construcción de defensas en los que Castilla nació con un sistema de múltiples fortificaciones muy difíciles de descubrir por lo remoto de la época en los escasos restos conservados, pero debieron ser muy sencillas y pobres, aprovechando al máximo la orografía escarpada de la zona. Castillos emirales y califares serían decir en estas fortalezas hispano-musulmanas eran época
emiral y califal. Toman los modelos de los campamentos grecolatinos. Tienden a ser sencillos, de forma rectangular o cuadrada, salvo adaptando a estas al terreno con cubos de planta rectangular realizados en sillería y en soga y tizón. En las torres del homenaje, lo más importante conservado son el castillo de Calatayud en Zaragoza, la Alcazaba de Mérida en Badajoz, el castillo vasco Toledo, castillo El Alcázar en Córdoba, la Calatrava la Vieja en Ciudad Real y sobre todo en el magnífico castillo de Guzmán de Soria. En algunos de los lienzos, los muros de esos castillos se pueden ver también, entre otros. En Castilla, Madrid, Toledo, Soria y Aragón todavía perdura en pie una de las interesantes series de torres y atalayas a los que jalonaron, entre otros, suelos del siglo X y que fueron obra del último emperador Muhammad, el primer califa Abderramán III. Encontramos en los castillos de Taifás, tras la desaparición del califato a principios del siglo XI en España musulmana, se enfrentan a la fragmentación de pequeños reinos independientes con gran gusto por el lujo y la cultura, pero con un poder político y militar muy limitado. De esas épocas se conservan algunos de los restos de palacios fortificados o alcázares pertenecientes en algunas que se ha ido rebasando, y ya en antigüedad otras fortalezas en la frontera del Duero, donde se ha ido haciendo en el sur en estas dos etapas. La primera hasta Toledo, creando una barrera en la cual sería la retaguardia al norte del sistema central, en poblaciones como Salamanca, Ávila, Segovia o Sepúlveda. En la segunda etapa final del periodo románico, la frontera se traslada a Sierra Morena. Es especialmente interesante, pues la actual Castilla-La Mancha, levantada a diversos castillos en las órdenes militares, con el que se diría Consuegra en Toledo en 1183 y Calatrava, la nueva ciudad real, en 1218. Para precisar un modelo de castillo románico, en la mayoría han sido muy transformados. Quizás el más noble ejemplo es el de la Torre de Loarre, aunque su construcción obedecería más bien a dos etapas bien distintas, una de la primera mitad del siglo XI y otra a finales del siglo S. También cabe señalar el zaragozano castillo de Sadava, cubos cilíndricos en sus esquinas y de torre principal de sección cuadrada. Los castillos palaciegos, góticos y mudéjares pertenecen al siglo XIV y sobre todo al XV, y a comienzos del siglo XVI son los mejores conservados y más bellos, pues suelen ser de nueva planta, con gran simetría y gusto por lo estético que se suele dar en poblaciones o laderas poco pronunciadas que tienen capilla, y el patio de armas se ha convertido en el patio señorial fortificado de escudos mobiliarios o mediante diversos rieles con relieves en sus muros, como sería en el castillo de Real Manzanares de Madrid.
podemos señalar que en Castilla estos castillos suelen tener plantas cuadradas o rectangular con cubos en las esquinas y una gran torre del homenaje, que también hay matacanes sobre ménsulas que se emplean de sillería, y en algunos de estos estilos mudéjar el ladrillo, como los castillos de Coca, de Medina del Campo, Arévalo. Entre estos castillos gallegos de la época, el famoso Pazos, apenas conservan estructura militar, siendo auténticas casas de recreo. Señalaremos también los baluartes del Renacimiento, las armas de fuego que se usaron en la península hacia tiempos, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando se generalizan completamente. En esos fueron cuando entonces los antiguos castillos de defensa vertical se han ido convirtiendo en fuertes abalautados capaz de sobrevivir. En este empeño de crear barreras anteriores a los fuertes a base de anchos fosos, contrafosos, fortificaciones externas para alejar al enemigo y a sus proyectiles, carecerán de este peligro, en el cual algunos buenos ejemplos, diríamos, en los abalautados son los castillos del Granjal, del Campo de León, en el cual Berlangas del Duero en Soria, se podría decir que a este le siguen Chinchón en Madrid y la Calahorra de Granada. En la orden de las secciones de estos están ordenadas por diferentes, a los cuales cada uno de ellos se corresponden a diferentes castillos en España, en los cuales se mencionan y aparecen sobre otros castillos encontrados en diferentes países. Visitar castillos en España y adentrarse en la historia y en la cultura de los pueblos de Europa, griegos, romanos, celtas, franceses, ingleses, turcos, alejado de las carreteras, con sus torres del homenaje, vigilantes allá en lo más alto del monte, aparecen a estos diferenciándose del paso del tiempo y que no han hecho mella en muchos de ellos, castillos medievales levantados a medida que ha ido avanzando la reconquista y concebidos para refugiar a las poblaciones entre sus anchos muros renacentistas, como barrocos, en torres fortificadas construidas frente al mar para evitar los ataques en los que se diría los berberiscos, o ya así en el siglo XVI y XVII de los piratas más temibles que asolaban en las costas, como si a esto se tratara de un cuento, y decir que por sí mismos tenían que comenzar, entre otros, en el que diríamos que la Alhambra de Granada sería una verdadera ciudad fortificada, rodeada de palacios, fuentes y jardines propios de las 1001 noches, como es la Alhambra, en cuya pérdida lloró el rey Boabdil al entrar en la ciudad de Granada a los reyes católicos y encaminarse al castillo de Mondejar, hoy solo en ruinas, donde estaba enterrada su esposa. Árabes también son el castillo de Calatayud en Zaragoza, conquistado por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Tras su exilio en la corte castellana, y cuya batalla se describe en el Cantar del mío Cid, la Alcazaba de Mérida, de imponentes murallas, mandada a construir por Abderramán II, la Aljafería de Zaragoza,
transformada en el palacio fortificado por Abu Ja'far. La Edad Media llena de la península ibérica, los caballeros y órdenes de caballerías como los templarios, muy temidos por su esfuerzo y arrojo en las batallas. Se dice que el castillo de Ponferrada, su fortaleza más conocida en España, se comunica mediante túneles con los castillos Cornatel o el monasterio de Carracedo y el castillo de Montfer de Lemos, en Galicia, por donde huían los templarios cuando eran asediados. Al hablar de la Orden de Calatrava, esta tenía su sede central en el castillo fortaleza de Calatrava, la nueva ciudad real de Loarre en Huesca, mandada construir en los restos de un anterior edificio romano por orden de Sancho Ramírez I de Aragón. El castillo se vio en ese momento como palacio real para convertirse a partir del siglo XII en el convento de la Orden de Agustina. Por aquella parte, en la historia del castillo de Arévalo en Ávila, rodeado por el pórtico del paisaje castellano de tronos ocres, aparecía ligada a la infeliz Blanca de Borbón, hija del duque de Borbón e Isabel de Valois. 3 días después de contraer matrimonio con Pedro I el Cruel, es abandonada por su marido, el cual prefirió los brazos de María de Padilla. Durante el Renacimiento, los castillos sufren importantes modificaciones en estructuras debido a la necesidad de resistir al empleo generalizado de armas de fuego. A estos se les construyen pequeñas torres rodeadas que se abren huecos entre los muros para dar cavidad a los cañones que servirán para los castillos de Berlanga del Duero en Soria. La ciudad fortificada es en primer momento para proteger el avance cristiano hacia el sur. A partir del siglo XV se van transformando de manera esas viviendas señoriales en los castillos de los condes de Cabrera en Chinchón, en Madrid, en el castillo de Granjal del Campo de León en el siglo XVI, una fortaleza artillera por excelencia, uno de los cuadros protegidos por el cubo, y en los ángulos de numerosas troneras abiertas en los muros coronadas con perfiles y almenas. Y a esto, don Rodrigo Mendoza, señalaremos que en las torres y en algunos de los castillos, las costas españolas están sembradas de castillos con torres vigías donde se alertan a los posibles ataques por el mar. A estos les seguirían las invasiones en los piratas de las naves enemigas, y en destacar que en La Coruña el castillo de San Antón se ha ganado la fama por la defensa de encarnizada en la ciudad frente a los ataques encarnizados de los corsarios ingleses de Drake, de cuya huida tuvo gran culpa María Pita, heroína de la ciudad. Así diríamos que el castillo de Santa Barba en Alicante es expulsado de sus aguas a franceses e ingleses, árabes e incluso a los rebeldes, que serían a su vez cantanolistas de Cartagena en Murcia. Y por el momento, entre otras fortalezas, castillos españoles que han custodiado y han preservado en la Edad Media en nuestro tiempo, para seguir teniendo el uso y disfrute en la historia de las rutas
de los castillos por España, por el bien de todo, por la humanidad y por la cultura, bien de todo, por la humanidad y por la cultura, manteniendo un lugar privilegiado en lo que se alcen los castillos españoles.